Se subían en la lancha y lo que a mí me gustaba era que les diera miedo. Entonces, cuando nos subíamos en la lancha, yo empezaba a mover la lancha. Pastor, no se mueva. Traten de tocar el agua, traten de tocarla. Pastor, no se mueva, que nos hundimos. Y cada vez llevaba a diferentes jóvenes para asustarlos a diferentes, ¿verdad? Una vez llegué y había un gran viento como hubo ahorita en enero, la semana pasada. Y ahí el agua se ve afectada del lago y hay muchas olas adentro. Hay muchas olas adentro. Y el lanchero que me llevaba me dijo, pastor, ahora no te voy a poder llevar. ¿Por qué? No, hay muchas olas, es muy peligroso. Y le digo, pero yo te traigo la gasolina, yo necesito ir al culto, necesito ir, aquí traigo los bichos y cómo nos vamos a ir sin nada. No, pastor, no te voy a llevar. Aparece otro lanchero y me dice, pastor, yo lo llevo, vámonos. Y nos subimos a la lancha. La lancha era más grande, estaba tapada y la experiencia fue mucho mejor porque cuando íbamos antes el agua estaba calmada. Ahora habían olas en el lago y subíamos cada ola y quedaba la mitad de la lancha en el aire y de ahí caía fuerte a la otra ola y volvía a subir. Y el agua se sentía, el viento, y daba más miedo todavía. Era más emocionante. Y yo, como me gusta la adrenalina, me gusta, tristemente a los hombres nos gusta más el peligro, yo iba adelante tratando de mover la lancha para asustar a los muchachos que yo llevaba. Pastor, no se mueva, pastor, no se mueva, nos vamos a hundir. Llegamos al culto y el culto lo disfrutamos. A mediodía regresamos y ya estábamos listos para para irnos en la lancha. Y me dice el que me había llevado, hoy no te puedo llevar, pastor. Hay más viento. Y le digo, yo tengo culto más tarde en otra iglesia. Yo no me puedo quedar. No, yo no te voy a llevar, hay más viento, hay más olas, las olas están más grandes. Aquí te vas a quedar hasta mañana. Si pasas para allá es muy peligroso. Aparece otro lanchero y me dice, pastor, yo lo llevo. Y nos subimos en la otra lancha, era más chiquita, no tenía techo. Íbamos más apuñaditos. Y nuevamente se sentía como que era una rueda de la feria, una impresionante, divertido, hasta que una ola, agarró la lancha del lado. Y yo iba adelante, siempre parado, molestando, moviendo la lancha. Cuando la ola agarró de lado la lancha, yo perdí el equilibrio, me fui para atrás, caí adentro de la lancha, pero caí en una de las gradas que tiene la lancha. Caí, me mojé toda la espalda, me levanté y me quedé quietecito. Y vi el problema en realidad. Ninguno de nosotros andaba chaleco salvavidas, ninguno. Y si la lancha daba vuelta, todos nos íbamos a ahogar, porque las olas estaban pasando y pasando y pasando y pasando. Y yo dije, ¿y estos bichos que ando yo están sobre mi responsabilidad? Los papás me los prestaron porque iban a andar con el pastor. Y si se me muere uno, y me quedé sentadito, calladito. La iglesia adventista tiene un himno que dice, cuando sopla irada la tempestad y mi barca en grave peligro está. Eso iba cantando yo en mi mente. Señor, por favor, cuídame ahora, te prometo que ya no le voy a dar miedo a ninguno de ellos.
Pero la salvada fue que el que iba manejando la lancha pudo moverla con el motor, si no la lancha hubiera dado vuelta por completo. Los discípulos y Jesús tuvieron un momento así en la Biblia. Dice el libro de Mateo, capítulo número 14. Libro de Mateo, capítulo número 14. Versículo número 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y que se adelantaran a la orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos, dice mi Biblia, caminando sobre las aguas. ¿A cuántos le da miedo la oscuridad? Ahora, así, algunos. Pero te manda tu papá o tu mamá, anda a apagarme aquella luz de allá y no quieres ir. Los discípulos estaban en una lancha, en una barca, y estaban con las olas grandes enfrentándose, y ellos no tenían un motor, ellos no tenían luz, ellos no tenían ni siquiera el flash del celular para sacar y decir ayúdennos. Los discípulos estaban peleando por su vida, tratando de remar, tratando de salir. El agua se mete a la lancha, uno sacando el agua, los otros remando, tratando de estabilizar la lancha. Y aparte de eso, estaban solos. Y Jesús llegó no a estar con ellos ahí en la lancha, sino que Jesús apareció caminando sobre las aguas. Ayer vimos 3 puntos, hoy solo quiero dejarte uno. Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida. ¿Cuál es el único punto de hoy? Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida, pero hay una condición y vamos a ver esa condición. Dice mi Biblia, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, es un fantasma. Pero enseguida Jesús le dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué quiero llegar con esto? Es imposible caminar sobre el agua. Y si hay alguien que dice hoy, yo puedo caminar sobre el agua, aquí hay una piscina y está llena, y vamos a ver si es cierto. Nadie puede caminar sobre el agua. El agua es líquida y si te tiras al agua, pues lógicamente te vas a hundir. Esa es la lógica humana y la lógica que siguen las leyes naturales. Pero Dios no sigue leyes naturales. Dios es Dios. Y Él puede hacer lo imposible. En el siguiente versículo dice mi Biblia que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya también y camine sobre las aguas. ¿Cuántos pueden nadar? Yo creo que la mayoría puede nadar, ¿verdad? ¿Cuántos pueden nadar? ¿Cuántos no pueden nadar? Ahora, la cosa es que caminar sobre el agua es imposible, pero Jesús estaba haciendo lo imposible. Estaba caminando sobre el agua. Y le dice a Pedro, papito, bájate del agua, bájate del barco y camina sobre el agua. Y mi mente hace imaginarme muchas cosas de lo que dice la Biblia. Si yo hubiera sido Pedro, ¿qué hacemos lo primero antes de meternos a una piscina? Vemos si el agua está caliente, si el agua está helada,
Si yo hubiera sido Pedro, Señor, espérame, voy a ver si el agua está calientita. Espérame que no alcanzo, Señor. Y la lógica de Pedro era, si yo toco el agua para Pedro tenía que seguir siendo líquida. Que si Pedro ponía el pie se iba a hundir. Pero cuando Pedro empieza, el agua se convirtió, lo líquido se convirtió en sólido, haciendo Dios lo imposible posible. ¿Cuál es la condición? Ir en dirección a Cristo Jesús. Si quieres que el Señor haga lo imposible posible en tu vida, en tu familia, en tus clases, en tus relaciones, en tus problemas, necesitas ir en dirección a Cristo Jesús. Pero la Biblia no nos dice cuánto caminó Pedro sobre el agua, cuánto tiempo, cuántos kilómetros, cuántos pasos. La Biblia solo nos dice que Pedro caminó sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y quiero hacerles una pregunta. Cuando Pedro se hundió rápido o se hundió despacio? ¿Cuántos creen que Pedro se hundió despacio? Levanten la mano el que cree que Pedro se hundió despacio. ¿Cuántos creen que Pedro se hundió rápido? La Biblia dice, con signos de admiración, que es un grito, y Pedro dijo, un grito, Señor, sálvame. Si yo grito ahorita, no voy a hablar después. Pero gritó, Señor, sálvame. Es un grito de desesperación. Entonces Pedro no se empezó a hundir como en arenas movedizas, que fue despacito, sino que Pedro se fue rápido. Y en la angustia, no había sido de día todavía, el viento no se había acabado, las olas seguían pasando y Pedro no podía nadar porque las olas seguían. Entonces cuando logró salir, lo que gritó Pedro, ¿qué fue? Señor, sálvame. Y Jesús llega, le da la mano, lo levanta y lo regresa otra vez a la barca. Si yo, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo hubiera sido Jesús, levanto a Pedro y le doy un chipi. ¿Por qué dudaste? Muchas veces, cuando queremos servir al Señor, queremos fijarnos en otras cosas que no son el Señor. Venimos a la iglesia y hay un viento que te está hablando a la par, tu amigo que te quiere contar cómo le fue ayer. Hay un viento que está a la par que te está diciendo, no pongas atención. Hay un viento que te está atacando diciendo, no hagas caso a los llamados que hacen. Sentate, no levantes la mano, no prestes atención. Hay problemas que te están diciendo, no te levantes. Ahora, Pedro se hundió, Pedro se fue. Pero pregunto, ¿Pedro volvió a caminar sobre el agua otra vez? ¿Sí o no? ¿Pedro volvió a caminar sobre el agua otra vez? ¿Sí o no? No. ¿Y a dónde lo levantó Jesús? Lo levantó, le agarró la mano y lo puso otra vez sobre el agua. La Biblia no dice que Jesús lo levantó y lo chineó. La Biblia dice que Jesús le dio la mano y volvió a ponerlo donde estaba. Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida si voy en dirección a Cristo Jesús. Así vamos a terminar el único punto de hoy. Dios puede Dios puede hacer lo imposible
posible en mi vida si voy en dirección a Cristo Jesús. Se subían en la lancha y lo que a mí me gustaba era que les diera miedo. Entonces, cuando nos subíamos en la lancha, yo empezaba a mover la lancha. Pastor, no se mueva. Traten de tocar el agua, traten de tocarla. Pastor, no se mueva, que nos hundimos. Y cada vez llevaba a diferentes jóvenes para asustarlos a diferentes, ¿verdad? Una vez llegué y había un gran viento como hubo ahorita en enero, la semana pasada. Y ahí el agua se ve afectada del lago y hay muchas olas adentro. Hay muchas olas adentro. Y el lanchero que me llevaba me dijo, pastor, ahora no te voy a poder llevar. ¿Por qué? No, hay muchas olas, es muy peligroso. Y le digo, pero yo te traigo la gasolina, yo necesito ir al culto, necesito ir, aquí traigo los bichos y cómo nos vamos a ir sin nada. No, pastor, no te voy a llevar. Aparece otro lanchero y me dice, pastor, yo lo llevo, vámonos. Y nos subimos a la lancha. La lancha era más grande, estaba tapada y la experiencia fue mucho mejor porque cuando íbamos antes el agua estaba calmada. Ahora habían olas en el agua y subíamos cada ola y quedaba la mitad de la lancha en el aire y de ahí caía fuerte a la otra ola y volvía a subir. Y el agua se sentía, el viento, y daba más miedo todavía. Era más emocionante. Y yo, como me gusta la adrenalina, me gusta, tristemente a los hombres nos gusta más el peligro, yo iba adelante tratando de mover la lancha para asustar a los muchachos que yo llevaba. Pastor, no se mueva, pastor, no se mueva, nos vamos a hundir. Llegamos al culto y el culto lo disfrutamos. A mediodía regresamos y ya estábamos listos para irnos en la lancha. Y me dice el que me había llevado, hoy no te puedo llevar, pastor. Hay más viento. Y le digo, yo tengo culto más tarde en otra iglesia. Yo no me puedo quedar. No, yo no te voy a llevar, hay más viento, hay más olas, las olas están más grandes. Aquí te vas a quedar hasta mañana. Si pasas para allá es muy peligroso. Aparece otro lanchero y me dice, pastor, yo lo llevo. Y nos subimos en la otra lancha, era más chiquita, no tenía techo. Íbamos más apuñaditos. Y nuevamente se sentía como que era una rueda de la feria, un impresionante divertido, hasta que una ola, agarró la lancha del lado. Y yo iba adelante, siempre parado, molestando, moviendo la lancha. Cuando la ola agarró de lado la lancha, yo perdí el equilibrio, me fui para atrás, caí adentro de la lancha, pero caí en una de las gradas que tiene la lancha. Caí, me mojé toda la espalda, me levanté y me quedé quietecito. Y vi el problema en realidad. Ninguno de nosotros andaba chaleco salvavidas, ninguno. Y si la lancha daba vuelta, todos nos íbamos a ahogar. Porque las olas estaban pasando y pasando y pasando y pasando. Y yo dije, y estos bichos que ando yo están sobre mi responsabilidad. Los papás me los prestaron porque iban a andar con el pastor. Y si se me muere uno, y me quedé sentadito, calladito. La iglesia adventista tiene un himno que dice, cuando sopla irada la tempestad y mi barca en grave peligro está. Eso iba cantando yo en mi mente.
Señor, por favor, cuídame ahora, te prometo que ya no le voy a dar miedo a ninguno de ellos. Pero la salvada fue que el que iba manejando la lancha pudo moverla con el motor, si no la lancha hubiera dado vuelta por completo. Los discípulos y Jesús tuvieron un momento así en la Biblia. Dice el libro de Mateo, capítulo número 14. Libro de Mateo, capítulo número 14. Versículo número 22. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y que se adelantaran a la orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos, dice mi Biblia, caminando sobre las aguas. ¿A cuántos le da miedo la oscuridad? Ahora, así, algunos. Pero te manda tu papá o tu mamá, anda a apagarme aquella luz de allá y no quieres ir. Los discípulos estaban en una lancha, en una barca, y estaban con las olas grandes enfrentándose, y ellos no tenían un motor, ellos no tenían luz, ellos no tenían ni siquiera el flash del celular para sacar y decir ayúdennos. Los discípulos estaban peleando por su vida, tratando de remar, tratando de salir. El agua se mete a la lancha, uno sacando el agua, los otros remando, tratando de estabilizar la lancha. Y aparte de eso, estaban solos. Y Jesús llegó no a estar con ellos ahí en la lancha, sino que Jesús apareció caminando sobre las aguas. Ayer vimos 3 puntos, hoy solo quiero dejarte uno. Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida. ¿Cuál es el único punto de hoy? Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida, pero hay una condición y vamos a ver esa condición. Dice mi Biblia, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, es un fantasma. Pero enseguida Jesús le dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Qué quiero llegar con esto? Es imposible caminar sobre el agua. Y si hay alguien que dice hoy, yo puedo caminar sobre el agua, aquí hay una piscina y está llena, y vamos a ver si es cierto. Nadie puede caminar sobre el agua. El agua es líquida y si te tiras al agua, pues lógicamente te vas a hundir. Esa es la lógica humana y la lógica que siguen las leyes naturales. Pero Dios no sigue leyes naturales. Dios es Dios. Y Él puede hacer lo imposible. En el siguiente versículo dice mi Biblia que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya también y camine sobre las aguas. ¿Cuántos pueden nadar? Yo creo que la mayoría puede nadar, ¿verdad? ¿Cuántos pueden nadar? ¿Cuántos no pueden nadar? Ahora, la cosa es que caminar sobre el agua es imposible, pero Jesús estaba haciendo lo imposible. Estaba caminando sobre el agua. Y le dice a Pedro, papito, bájate del agua, bájate del barco y camina sobre el agua. Y mi mente hace imaginarme muchas cosas de lo que dice la Biblia. Si yo hubiera sido Pedro, ¿qué hacemos lo primero
Antes de meternos a una piscina, vemos si el agua está caliente, si el agua está helada. Si yo hubiera sido Pedro, Señor, espérame, voy a ver si el agua está calientita. Espérame que no alcanzo, Señor. Y la lógica de Pedro era, si yo toco el agua para Pedro tenía que seguir siendo líquida. Que si Pedro ponía el pie se iba a hundir. Pero cuando Pedro empieza, el agua se convirtió, lo líquido se convirtió en sólido, haciendo Dios lo imposible posible. ¿Cuál es la condición? Ir en dirección a Cristo Jesús. Si quieres que el Señor haga lo imposible posible en tu vida, en tu familia, en tus clases, en tus relaciones, en tus problemas, necesitas ir en dirección a Cristo Jesús. Pero la Biblia no nos dice cuánto caminó Pedro sobre el agua, cuánto tiempo, cuántos kilómetros, cuántos pasos. La Biblia solo nos dice que Pedro caminó sobre el agua. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y quiero hacerles una pregunta. Cuando Pedro se hundió rápido o se hundió despacio? ¿Cuántos creen que Pedro se hundió despacio? Levanten la mano el que cree que Pedro se hundió despacio. ¿Cuántos creen que Pedro se hundió rápido? La Biblia dice, con signos de admiración, que es un grito, y Pedro dijo, un grito, Señor, sálvame. Si yo grito ahorita, no voy a hablar después. Pero gritó, Señor, sálvame, es un grito de desesperación. Entonces Pedro no se empezó a hundir como en arenas movedizas, que fue despacito, sino que Pedro se fue rápido. Y en la angustia, no había sido de día todavía, el viento no se había acabado, las olas seguían pasando y Pedro no podía nadar porque las olas seguían. Entonces cuando logró salir, lo que gritó Pedro, ¿qué fue? Señor, sálvame. Y Jesús llega, le da la mano, lo levanta y lo regresa otra vez a la barca. Si yo y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo hubiera sido Jesús, levanto a Pedro y le doy un chip. ¿Y por qué dudaste? Muchas veces, cuando queremos servir al Señor, queremos fijarnos en otras cosas que no son el Señor. Venimos a la iglesia y hay un viento que te está hablando a la par, tu amigo que te quiere contar cómo le fue ayer. Hay un viento que está a la par que te está diciendo, no pongas atención. Hay un viento que te está atacando diciendo, no hagas caso a los llamados que hacen. Sentate, no levantes la mano, no prestes atención. Hay problemas que te están diciendo, no te levantes. Ahora, Pedro se hundió, Pedro se fue. Pero pregunto, ¿Pedro volvió a caminar sobre el agua otra vez? ¿Sí o no? ¿Pedro volvió a caminar sobre el agua otra vez? ¿Sí o no? No. ¿Y a dónde lo levantó Jesús? Lo levantó, le agarró la mano y lo puso otra vez sobre el agua. La Biblia no dice que Jesús lo levantó y lo chineó. La Biblia dice que Jesús le dio la mano y volvió a ponerlo donde estaba. Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida si voy en dirección a Cristo Jesús. Así vamos a terminar el único punto de hoy. Dios puede
Dios puede hacer lo imposible posible en mi vida si voy en dirección a Cristo Jesús. Se subían en la lancha y lo que a mí me gustaba era que les diera miedo.